Ok. ¿Alguna duda sobre la unidad 2? ¿No? ¿Nadie tuvo dudas? Maneja unas tablas, son las que están en el formato, ¿verdad? Sí, son las que están en el formato. Bueno, entonces si no hay dudas sobre la unidad 2, vamos a empezar con la unidad 3. La unidad 3 ya es más detallado lo que, no nada más las leyes que ustedes tienen que conocer, sino las que por lo regular se les aplican. Entonces, ¿sí me oyen? Porque como que me quedé yo pasmada. Hola, Sí, hola. se escucha a mí, Mucha maestra. ¿Escuchan? doctora. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a empezar a revisar esta unidad 3. ¿Qué es lo primero que ustedes van a ver? Va a ser la parte laboral. En materia de derecho, por lo regular hemos hecho divisiones para poder estudiar mejor el derecho. Entonces tenemos principalmente materia laboral, civil, penal, administrativa, constitucional. Entonces así es como vamos dividiendo para poderlo estudiar. Aun y cuando el derecho sea solo uno, pues lo dividimos para su mejor estudio. Entonces, en esta unidad vamos a ver lo referente al derecho laboral que les aplica a ustedes. El derecho laboral al principio era solo uno, pero bueno, pues por necesidades políticas, más que nada, porque no es una cuestión jurídica, sino fue una cuestión política, se les reconocieron derechos laborales a los trabajadores al servicio del Estado. Anteriormente, los trabajadores al servicio del Estado no eran considerados trabajadores. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos para el Estado nos consideramos servidores públicos. Entonces, estamos al servicio del pueblo, estamos al servicio de la nación. Pero por ahí de los años 50, más o menos, los trabajadores al servicio del Estado solicitaron que se les reconocieran como trabajadores, no nada más como servidores públicos. ¿Por qué? Cuando se te reconoce como trabajador, pues vas a obtener ciertos derechos. Como trabajador es bueno tener estos derechos, pero como administradores, o sea, la administración en sí, te va a entorpecer mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque sí está bien que se les reconozcan sus derechos, etcétera. Pero cuando tú trabajas para un patrón X, ¿no? Ya puede ser una persona física o moral en la iniciativa privada, bueno, pues tú te peleas con esa persona, o sea, si no te cubre, no te paga, te tiene una jornada extra, etcétera, bueno, pues vas y te quejas de esa persona, físico o moral. Pero en el apartado B, pues ¿de quién te vas a quejar? Pues del Estado, ¿no? Entonces, ahí había un problema muy fuerte de quién va a ser el patrón de los trabajadores al servicio del Estado. A final de cuentas, se decidió que iba a ser el Estado mismo, y si nosotros tenemos una queja en contra que se violen nuestros derechos laborales, pues nos vamos en contra del Estado, ¿no? No te vas en contra del secretario, no te vas en contra de la secretaría, te vas en contra del Estado. Entonces, por eso era que no era tan conveniente que se diera esto. La verdad es que México es uno de los pocos países que tiene reconocido esto. La mayor parte de los países, vete a España, Argentina, Estados Unidos, los trabajadores al servicio del Estado son servidores públicos, punto y se acabó, ¿no? O sea, sí tienen ciertas prestaciones, sí tienen ciertos derechos, pero principalmente no tienen derechos a sindicalizarse y derecho a huelga, que esos son dos puntos muy importantes del apartado A, que tienes derecho a sindicalizarte, o sea, pertenecer a un sindicato, y tienes derecho a huelga. En el apartado A se pueden ir a huelga tanto los trabajadores como los patrones. También hay huelgas patronales. Entonces, como que tienen se puede regular mejor por la relación que hay entre una persona físico-moral con un grupo de trabajadores. En el apartado B, ya existe el derecho a la sindicalización desde el inicio. Es más, ya hay pluralidad de sindicalización, o sea, esto quiere decir que puede haber varios sindicatos en una misma dependencia y no tienen derecho a huelga, pero sí a paro. Para las personas que trabajamos en la cuestión de salud, sea apartado A o apartado B, no hay derecho a huelga, solo a paro, porque no podemos dejar a los enfermos pues sin atención, ¿no? Entonces, solamente tenemos derecho a paro. ¿Qué es paro? Es que un grupo de personas que tienen el problema vayan y se quejen o se manifiesten y los demás sigan trabajando.
¿no? Y se van turnando, se van rolando para que pues todos se puedan manifestar, pero no podemos dejar solos a las personas. En el apartado B, no nada más es al sector salud, sino es a toda la administración pública. ¿Por qué? Porque pues si se van a paro nos quedamos sin luz, sin agua, sin bomberos, sin policía, ¿no? Entonces, por eso es que no se ve bien en otros países que les tome como trabajadores, a los trabajadores al servicio del Estado, sino solamente como servidores públicos. Otra diferencia muy grande es que en el apartado A, la seguridad social la va a dar el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS. Pero para los trabajadores del apartado B, que son todos los que trabajan en la administración pública, centralizada, algunos descentralizados y a nivel federal, estatal y municipal, todos se les da la atención por parte del ISSSTE. Ahora, muchos de ustedes trabajan en el IMSS y me van a decir, ¿y por qué yo tengo IMSS? Si yo soy trabajadora al servicio del Estado, porque el IMSS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿por qué yo tengo IMSS y no tengo ISSSTE? Esto se dio por simple congruencia en la creación del IMSS, porque si iban a atender a todas las personas en seguridad social, a todos los trabajadores, bueno, pues también a sus trabajadores, porque si no ustedes los del IMSS se tendrían que ir al ISSSTE a atender pues cuestiones médicas, cuestiones de seguridad social, etcétera. Más que por una cuestión legal, es una cuestión de congruencia el que ustedes estén en el IMSS siendo trabajadores al servicio del Estado. Todos los demás nos vamos al ISSSTE, todos, ¿no? Ahora, va a haber organismos desconcentrados y descentralizados que en su origen, en su creación, deciden a dónde se van, si se van al IMSS o si se van al ISSSTE. Lo pueden decidir, sí, así está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice que pueden escoger cuál será su tipo de seguridad social. Pero todos los que están en sistema central, o sea, en administración centralizada, todos somos del ISSSTE, ¿no? Todos. Entonces, esa es una gran diferencia también. Otra diferencia es que en el apartado A, los que están en el IMSS tienen contrato colectivo de trabajo y tienen contrato individual de trabajo, como cualquier otra empresa. En el apartado B, tenemos condiciones generales de trabajo y tenemos nombramientos. No tenemos contrato individual de trabajo, sino se te da un nombramiento. ¿Por qué? Pues porque eres un servidor público. Entonces, el origen del servicio público es el derecho administrativo y por lo tanto se te nombra a ti, se te designa para que ejerzas un cargo. De ahí en fuera, bueno, tenemos otra diferencia. Cuando tú tienes problemas en el apartado A, te tienes que ir a las juntas federales o locales de conciliación y arbitraje. Si estás en el apartado B, te tienes que ir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Son dos tribunales diferentes. ¿Qué otra diferencia hay? Derecho a huelga, creo que ya, son todas las diferencias. Entonces, bueno, en el apartado A, que es donde está el IMSS, tienen todas estas características y en el apartado B, donde estamos todos los demás, tenemos las otras características. Sí es importante que ustedes conozcan su régimen jurídico para que sepan pues, a dónde ir, ¿no? En un momento dado de que tengan dudas, bueno, pues ya sé hacia dónde me tengo que dirigir, ¿ok? Entonces, eso es lo importante que lo van a ver brevemente en esta unidad 3. ¿Dudas de derecho laboral? Que pues es muy general, pero ¿alguna duda? Ahora, en derecho laboral hay muchos tipos de contratación, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen derecho a esto? Las personas de base, solamente. Los de confianza no tenemos ese tipo de derechos. También los interinos tienen los derechos porque están ocupando una plaza de base, pero los de honorarios no. Entonces, revisen muy bien cómo están contratados porque puede ser que se les aplique o no se les aplique el derecho laboral, ¿vale? Bueno, otra cuestión que vamos a ver en esta unidad es la responsabilidad civil. Disculpe, maestra. Sí, Ricardo Penagos del 9517. sí. Mire, leyendo ahorita lo de la Constitución del 123, el apartado A y B,
Mire, había una pregunta ahí ahí en la lectura donde nos decía que, igual como ahorita lo acaba de comentar, que conociéramos en qué apartado estamos. Ujú. Pero aquí tengo yo una situación porque apenas como nos dieron una contratación por parte del IMSS Bienestar, Mm. pues sí se me hace como muy loco, ¿no? O sea, no entiendo en qué apartado entonces quedaría yo. En estricto sentido, si tienes plaza de base, estás en el apartado A. Ujú. Ah, ya, sí, entonces sí quedé Porque entonces es en A. bienestar. Ahora, Ajá, debería de ser, por ser IMSS, tendría que ser apartado A. El problema que tenemos con IMSS Bienestar es que cuando se empezó a crear el IMSS Bienestar, me llamaron a mí para pedirme mi opinión algunos dirigentes de la administración pasada y yo les dije que iba a ser un verdadero relajo laboral. Pero bueno, a final de cuentas se lo aventaron como el borras y ahora tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque los que están adhiriéndose a IMSS Bienestar son todas las personas que vienen de los institutos o de las instituciones del apartado B que me lo van a pasar al apartado A. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que hacer, de acuerdo con el sindicato, un cambio de régimen laboral, o sea, de pasarse del apartado B al apartado A. Y para eso ustedes tendrían que firmar y estar de acuerdo, y que se pasan de un lado al otro. Son personal de base, ¿ok? Los que son de confianza y de honorarios, pues bueno, esos no tienen mayor problema, pero los de base tendrían que pasarse del apartado B al apartado A, siempre y cuando les conviniera, ¿no? Que parece ser que sí conviene estar como que con todas las prerrogativas del IMSS, que tiene más que el ISSSTE, ¿no? Pero sí chequenlo bien porque sé que no les están dando nada firma, que nada más me los están pasando a un lado, que no saben luego ni quién les paga. Es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque pues hicieron una muy mala administración en esto. Entonces, bueno, pues Richard, cualquier duda, pues estamos a tus órdenes, espero que todo salga bien, pero sí revisa que tú ahorita sigues en apartado B si no te han cambiado de reglamento, ¿sí? Entonces, chécalo muy bien. Tienen que firmarte un contrato. Ahora, ya con esto de las afores ya no habría problema para que tus cuentas se unan y tú puedas seguir contribuyendo, pues ahora al IMSS, antes saliste, pero sí checa con tu sindicato cuál es la forma en la que lo van a hacer, porque no nada más es de que te cambio aquí para allá, no, se tiene que hacer todo un trabajo administrativo para que los trabajadores que estén de acuerdo pues se cambien al otro régimen, porque tú vienes de apartado B. sí, de hecho, son situaciones, de hecho, pues me conviene, ¿no? Ujú, Porque estaba leyendo un reglamento ahí de condiciones laborales que se manejó. ujú, La verdad no me acuerdo de ahorita de la autora, pero viene mucho sobre de esa situación de la precariedad laboral de los compañeros y propia, ujú. y se maneja mucho esa situación, ¿no? De cómo si pues cómo esa situación nos ha venido a dar una situación muy fea en lo laboral, ¿no? En las condiciones y todo. Y pues sí me conviene, la verdad. Otra es que no les quieran reconocer la antigüedad, que es lo que estaban viendo, y me los quieran, como desaparece la institución donde estaban en el apartado B, en el momento en el que desaparece una institución, yo no tengo obligación laboral de seguirte contratando. Entonces puede ser, no sé, ahí se tiene que poner muy buzo el sindicato, que me los quieran correr a todos y me los contraten por el IMSS. Eso también puede darse. Entonces sí, De hecho, tengan creo que es lo cuidado. que se dio, Ajá, tengan porque cuidado, pero a sí ti te tienen que desapareció el hacer firmar, instituto. a ti te tienen que hacer firmar tu nuevo contrato. Y entonces tienes que firmar ahora contrato individual y contrato colectivo. Ujú. Sí, de Y hecho, sí fue tienes la que tener situación. una copia. Siempre pide copia de todo lo que firmes. Ujú. Ah, ok, Y nada gracias. más fíjate que te respeten la antigüedad. Ujú. Ah, ok, gracias, maestra. Bueno,
Otra responsabilidad es la responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil ustedes la pueden tener continuamente. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una queja de alguna personita que no estuvo de acuerdo con el trato, con el tratamiento, con el que pues le hayan hecho algo que él no consideraba conveniente y entonces puede haber una responsabilidad civil. La responsabilidad civil básicamente se vincula en las instituciones en el trabajo que ustedes desempeñan como médicos y enfermeras. Pero también pueden tener responsabilidad civil cuando trabajan fuera de una institución. Supongamos que Richard, como lo acaba de decir, pues trabaja en el IMSS Bienestar en las mañanas, pero en las tardes atiende al señor Pedrito Pérez porque pues lo asiste y es una persona de la tercera edad y va y lo cuida y lo asiste en todo lo que necesite el señor. En el IMSS tiene su contrato de trabajo. Con el señor Pedrito Pérez va a tener un contrato civil porque no es un trabajo como tal. Entonces, ¿por qué no es un trabajo como tal? Porque tú estás prestando tus servicios como profesionista. Cuando a ustedes les pidan recibos de honorarios, siempre van a estar desempeñándose como profesionistas. ¿Eso qué quiere decir? Que no se les está contratando laboralmente, sino se les está contratando civilmente. Y entonces ya las responsabilidades son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cada quien es responsable de su propio trabajo, ¿no? Cuando tú eres contratado de forma civil, tú prestas un servicio, nada más. No es un trabajo subordinado. A ti te contratan porque eres especialista en algo. Supongamos eres especialista en geriatría y bueno, pues voy a atender al señor Pedrito Pérez por las tardes porque yo sé qué se le tiene que hacer, cómo se le tiene que inyectar, qué aparatos le tengo que poner, etcétera, ¿no? En su propia casa. Entonces, se te da una contratación civil, no laboral, ¿ok? ¿Por qué? Puede ser que tú acuerdes un horario, pero puede ser un horario más reducido, se te puede pagar por día, se te puede pagar por semana, por cómo tú te acomodes con la familia, ¿no? De cómo se te va a pagar. Y tú eres libre totalmente de hacer tu trabajo con, pues, el señor Pedrito Pérez. O sea, no hay nadie a quien te esté supervisando, bueno, pues igual alguna hija o algún hermano, ¿no? Oiga, pues, ¿qué está haciendo? Ah, pues le voy a hacer esto, lo voy a bañar de esta forma, pero nadie se mete con tu trabajo, o sea, nadie se mete a ver que realmente lo estás haciendo bien, porque tú eres el especialista, ¿sí? En el trabajo, cuando estás subordinado a alguien, pues vas a tener los jefes, los supervisores, todos los que van a irte a revisar y a checar de que estés cumpliendo bien tu trabajo. Esa es la gran diferencia. Ahora, aun y cuando nosotros podemos tener un problema con algún enfermito en una institución, desde 1994 en, en 1994 en el gobierno de Cedillo se crea la CONAMED. ¿Por qué se crea la CONAMED? Que es la Comisión Nacional de Medicina. Se crea para resolver todos los problemas civiles que se tengan entre los pacientes y el personal médico y de enfermería. Porque anteriormente lo que se hacía es que se iba al tribunal, se les demandaba a ustedes y pues era un procedimiento bien largo, tenían que pagar un chorro de abogados, etcétera. Entonces, la CONAMED se crea para que todas esas quejas civiles que se tienen se revisen directamente en la CONAMED y nos ahorramos tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Tanto ustedes como la persona que vaya a poner la queja. ¿Quién puede ir a poner una queja en la CONAMED? El usuario, ustedes no. Lo único que van a ver en la CONAMED es problemas entre usuarios y personal de salud. Entonces, ellos los pueden acusar a ustedes. Ahora, si ustedes llegan a ser pacientes y también tienen una queja, claro que pueden ir a la CONAMED e irse a quejar. Ahorita tengo una cliente en el despacho que ella es médico y le hicieron una cirugía pésima y claro que está demandando en la CONAMED, ¿no? Y van a decir, ahí como médico, pues sí, pues le tocó la de malas, que le hicieron una mala cirugía y está demandando. Pero es usuarios contra personal de salud, ¿ok? Entonces, puedes tener una responsabilidad civil. ¿Cuál es la responsabilidad civil? Por lo regular es una responsabilidad pecuniaria, o sea, vas a tener que pagar, ¿no? Por lo regular, en la CONAMED se llega a un arreglo económico.
siempre, ¿no? Vas a tener que pagar algo. Oye, es que fue el señor, bueno, ahora vamos a poner una señora, la señora Bertita, acusar a Joana de que pues no lo atendió bien, de que le aventó la comida y que en una aventada de comida lo quemó. Entonces, en lugar de irnos a otra instancia, primero nos vamos a la instancia civil. Y ahí en la CONAMED, pues yo que voy a defender a Joana, pues voy a decir, a ver, no, pues Joana hizo esto y esto y esto, y así está, y tenemos testigos y tenemos esto y lo otro. Entonces, ahí lo podemos liberar para que no se vaya a una instancia mayor. Si llegamos a un acuerdo en la CONAMED, ahí se firma un acuerdo y cada quien con su golpe y ya, ahí quedó, ¿ok? Pero por lo regular, pues sí, son arreglos pecuniarios, o sea, tenemos que pagar dinero. Por eso a ustedes luego les sirve el seguro de responsabilidad médica, sí les sirve para que pues se paga, pues ahí se paga la multa, se paga pues, lo que ustedes tengan que pagar de indemnización a la persona y pagan los gastos y honorarios de los abogados, también nos pagan por ahí. Entonces, sí les sirve para que ustedes no tengan el gasto tan fuerte, porque pues quieras que no, pues de todos modos hay que contratar abogado, ir a las audiencias, etcétera, pero no van ustedes, van los abogados y ya, ustedes pues nada más tienen que pagar. Pero se les quita mucho peso, sobre todo legal y emocional, ¿no? Porque no es lo mismo tener una responsabilidad civil e irme a la CONAMED a irme pues a un tribunal penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo regular, si llegan a tener algún problema, siempre pidan que primero se vayan a la CONAMED, ¿vale? Ahora, tenemos otro tipo de responsabilidad que puede ser o civil y si no nos arreglamos en la CONAMED puede ser penal, que es cuando nosotros tenemos una mala praxis. A esto también se le conoce como iatrogenias. Las iatrogenias se pueden dar de tres formas: por negligencia, por impericia y por imprudencia. ¿Cuál es la negligencia? Cuando sabiendo qué es lo que debo de hacer, no lo hago o hago lo contrario. Por ejemplo, yo tengo mi turno nocturno y salgo a las 9 de la mañana. Y el turno matutino tiene que llegar a las 8:30 para poderle entregar a todos los pacientes, ¿no? Supongamos. Híjole, pero ya son 9:30 y mi compañera no llega, ¿no? Pero pues yo ya me tengo que ir. Espérate, tienes personas con enfermedades graves, no te puedes ir. Es que no ha llegado mi relevo y no es mi culpa. No, sí es tu culpa. ¿Por qué? Laboralmente sí te podrías ausentar porque pues ya se cumplió tu horario, pero civilmente tienes responsabilidad de esos pacientes. Y entonces, si te vas y alguien se pone mal, yo te puedo acusar de negligencia. Oye, pero es que no había llegado mi otra compañera, pues las acuso a las dos. Una por no presentarse y la otra por irse. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque luego pensamos que, no, pues si no cometo yo una falta laboral ya no tengo ningún problema. No, puedes tener falta civil, falta penal o falta administrativa. Entonces tengan cuidado. Otra, la impericia. Es cuando tú sabes que no tienes el conocimiento totalmente bien o te falta algo, pero te la avientes como el borras, ¿no? O sea, pudo haber que no hubo porque fue un caso de situación extrema cuando fue lo de la pandemia, que pues todo el mundo le entraba ahí a poner oxígeno y a intubar y de todo, ¿no? Yo tengo alumnos dentistas que también andaban intubando, pues porque nos faltaba personal, ahí sí, pues ni modo, o sea, era un caso de causas extremas. Pero si yo no sé hacer las cosas y me aviento otra vez como el borras, pero sé que me falta, por ejemplo, hay veces que ustedes tienen pacientito, pues ya con venas, sobre todo de la tercera edad, ya con venas pues muy débiles, ¿no? Entonces no se las encuentran. Por lo regular, alguien de ustedes es así como que el experto en eso. Mejor llámenlo, porque si lo están pique, 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 la persona se puede quejar por una impericia, ¿ok? Entonces, vean, o sea, lo que pasa es que la gente sí se puede quejar, pero la mayor parte de las veces pues no lo hacen, porque o están muy mal o no se acuerdan, o luego no quieren meterse en problemas, ¿no? Pero sí podemos nosotros cometer alguna iatrogenia. Y otra es por imprudencia. Cuando no tengo las precauciones debidas para ejercer mi trabajo y voy y lo hago. Por ejemplo,
estoy en el área de tuberculosis o de COVID, ¿no? Ya la institución me dio, pues, el uniforme ese como astronauta, pero a mí no me gusta ponérmelo porque no puedo ir al baño porque sudo mucho, pero pues ahí lo tengo, ¿no? Y ahí está muy bien guardado en mi locker. Si yo en algún momento dado llego a infectarme de COVID por no haber tenido las precauciones correspondientes, o sea, fui imprudente, no tengo derecho ni siquiera a una cuestión de resarcimiento laboral. Si a ti se te da un uniforme, lo tienes que cumplir, ¿sí? Si a ti se te dan ciertos elementos, los tienes que utilizar, no es por gusto. Es una obligación del patrón, pero también es una obligación del trabajador, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? No, profesora. Todo bien, maestra. Ok. Maestra, por ejemplo, perdón, en la situación de impericia podría entrar esa parte del calzado, de que igual, por ejemplo, si estás en tu área de trabajo y te ocurre un accidente, pero no estabas usando el calzado como que se estipula, no tienes como derecho igual a indemnización. Impericia no, imprudencia. Imprudencia, porque no estás tomando las precauciones debidas. En cuanto a ti te llega el calzado y chino me quedó, pues me quedó chico, me quedó grande, en esos momentos tienes que ir, rejarlo y que te den el cambio o aunque te den un papelito de que estás solicitando el cambio y tú seguir utilizando tu calzado anterior, pero que sea un calzado acorde para la situación, ¿no? Si tu jefa de servicio llega y te dice, oye, es que ese calzado ya está viejo, sí, pero aquí yo tengo mi nota de que regresé el otro porque me quedaron mal, me quedaron grandes, etcétera, y estoy esperando a que me den mi calzado correspondiente. Si no, sí te pueden acusar de imprudencia. ¿Qué es imprudencia? Que te lleves tus tenis Vans, ¿no? Que te lleves tacones, o sea, con ese tipo de zapato que sabes que no puedes trabajar, pues no. Me traigo los viejitos porque no me han entregado los nuevos. Ah, compruébame que ya lo pediste y con eso no tienes ningún problema, ¿vale? Sí, gracias, maestra. Adriana, Maestra, en el caso de las situaciones quirúrgicas, existe mucho de todo esto en esas situaciones. Y pues la verdad es que no veo que nadie las regule ni nadie esté al pendiente de todo esto. pues mira, desgraciadamente, ¿quién lo debería de regular? Primero, la institución donde estás trabajando, ¿no? Segundo, nosotros mismos deberíamos de protegernos, porque es una forma de autoprotegernos, o sea, no le estoy haciendo el favor a nadie, es protegerme a mí mismo. Y tercero, si les toca un paciente así latosón como la Bazán, híjole, se pueden meter en un chorro de problemas. Por lo regular, entre ustedes, pues se protegen, ¿no? Pero la gente que está por fuera y que sabe cómo quejarse, pues sí los puede meter en problemas muy fuertes, ¿no? Me he encontrado, luego he ido a hacer revisiones a hospitales y me he encontrado grabadoras, hasta la torta dentro del quirófano. Y, oye, dices, ¿qué les pasa? ¿Quién tendría que revisar? Te digo, la institución, la Secretaría de Salud tiene un apartado de peritaje que tiene que ir a revisar que todo se lleve en forma y en último caso, si se utilizan ciertas sustancias importantes, la COFEPRIS, ¿no? Pero la verdad es que, pues mira, si antes estábamos mal con esto de la administración, híjole, ahora, ¿cómo te digo, no? Vamos a estar peor. Entonces, yo lo que les digo es cuídense, chicos, cuídense ustedes, ¿no? Más que todo, no crean que es por una gracia, ¿no? Sino ustedes tengan las precauciones y cuídense. Y si llega a pasar algo, acuérdense que la cuerda se rompe por lo más delgado, ¿sí? ¿Contra quién se va a ir la institución o a quién va a proteger? Aunque ustedes digan, no, es que ahí está el abogado de la institución. No, perdón. Los abogados de las instituciones protegemos a las instituciones, no a los médicos y a las enfermeras, ¿eh? Dios no lo quiera, llegan a tener algún problema, vayan con un abogado de su confianza y pregúntenle, oye, pasó esto y esto y esto, ¿qué hago? Porque por lo regular, como institución, como abogado de instituciones, pues lanzamos al más débil, ¿no? Entonces, ¿quién fue el que cometió el error? Ah, pues fue Adriana, pues contra Adriana, ¿vale? Entonces, sí tengan mucho cuidado, no crean que los van a estar protegiendo, no siempre, ¿no? Salvo que pues ya estén en unidades muy altas, pues entonces ahí sí.
¿no? Bueno, ok. Ya hablamos de la CONAMED. ¿Cuáles son los delitos en los que podemos incurrir como personal de la salud? Los delitos, por lo regular, en cuestión de salud, de nuestras actividades como personal de salud, no van a venir en el Código Penal. En el Código Penal, ustedes se van a delitos contra la salud y viene solamente narcotráfico, ¿no? Y todas sus derivantes. Entonces, pues no. ¿Dónde vienen los delitos contra la salud? Vienen en la Ley General de Salud. Hay un apartado que dice delitos. Por favor, revísenlo porque ahí vienen los delitos que realmente nosotros podemos incurrir en la atención de nuestros enfermos, ¿no? Por ejemplo, un delito puede ser que ustedes como enfermeros suministren un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud del paciente. Supongamos que el doctor recetó tal cosa, ustedes tienen la receta y se dan cuenta de que el producto ya está caducado. Si ustedes lo suministran, ustedes son responsables, porque ustedes tendrían que revisar que no está caducado el medicamento, que es justo el medicamento que se les mandó. O sea, todo esto sí puede tener, ustedes pueden tener responsabilidad, ¿no? Yo sé que en instituciones públicas luego no hay medicamentos o ya tenemos muchos caducados. Tengan mucho cuidado, por favor, ¿sí? La sanción puede ser de 6 meses a 3 años de prisión y de 50 a 300 días de salario mínimo de multa, y la suspensión por ejercer la profesión u oficio por un lapso igual al de la pena impuesta. O sea, les pueden retirar la cédula por un tiempo determinado. Otro delito en el que podemos nosotros incurrir es el de lesiones. Si yo le estoy arreglando una herida a la persona y pues se la hago más grande, pues me pueden acusar a mí de lesiones. O ha pasado en instituciones de salud de que lo van a operar de algo y me lo andan operando de otra cosa, pues también te acuso de lesiones. El artículo 288 indica que bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano. Que yo voy a bañar a don Panchito y que se me pasó el agua de caliente y ya me lo quemé, le puedo hacer una lesión y me pueden sancionar por esa lesión. ¿Qué pasó, Adriana? Esto ocurre mucho en los partos, maestra, cuando tienen fracturas los niños de clavícula y ha habido hasta decapitaciones por macrosomia. Y ahí regularmente los médicos son los que se avalan en cuestiones de modificación de las notas de enfermería y del diagnóstico inicial para protegerse. Sí. Y esto pues sí nos lleva a nosotros a ser cómplices de todo esto. Pues tengan mucho cuidado, porque la complicidad no nos lleva a nada bueno, ¿no? Y más si hubo una decapitación, pues ya no es una lesión, es una muerte, ¿no? Entonces, aún que está recién nacido, pues sí, pero es muerte. Acabas de quitarle la vida a alguien. Entonces, sí tengan cuidado. Yo me iría con muchos pies de puntitas para tocar todos estos temas, ¿no? Si llega a haber una investigación, que por lo regular te digo, la gente a veces no se queja, pero si les toca a alguien que se queje y que me lo lleve a las últimas consecuencias, pues pueden ahí todos salir raspados, ¿no? Y yo por ayudar a alguien que luego ni conozco o que ya se va, no sé. Yo siento que ahí tiene mucho que ver, Adri, nuestros propios valores, nuestra propia forma de ser. Y si cometiste un delito, pues tienes que acatarlo, ¿no? Bueno, no sé, ustedes, cada quien sabrán qué es lo que piensan, pero yo sí les diría cuídense mucho, ¿no? Otro delito que podemos cometer es la revelación de secretos. Como personal de salud, muchas veces los enfermitos o los familiares se acercan, sobre todo con las enfermeras. No es que fíjese que mi papá, pues ya me dijo que esto, que lo otro, que no. Pues no puedo yo decir nada. Y menos del enfermo, por ejemplo. Otra vez don Panchito, ¿no? Ya está en las últimas y ¿qué cree Adrianita? Que fíjese que le voy a dejar todo nada más a mi hijo más chico porque mis otros hijos pues ni me quieren ni nada. Y ustedes no digan nada, ¿no? No podemos estar revelando secretos de nuestros pacientes, ¿sí? En particular, información relacionada con enfermedades contagiosas o infecciosas. Tampoco se vale
que andemos ahí en el comedor, ahí con el chisme de que, ay, ¿qué crees? Que fíjate que ahora ya me llegó una persona con SIDA y que no podemos andar diciendo nada de eso, ¿ok? Entonces sí tengan mucho cuidado de qué dicen, cómo lo dicen y con quién lo dicen. Con sus compañeros médicos, que les doy clases en la maestría y en el doctorado, siempre les digo que el primero que tiene que saber su estado es el enfermo, porque por lo regular se lo dicen a los parientes, a la pareja, a medio mundo, y el enfermo pues no sabe ni qué le pasa. No, espérate, es tu vida, tu salud y en dado caso tu decisión de muerte, pero eres tú el que tiene que decidir, no tiene que estar decidiendo terceras personas por ti, siempre y cuando estés consciente. Si estás inconsciente o eres incapaz, bueno, pues ahí sí la ley dice que alguien más tomará la decisión, pero si no, ¿por qué le andan diciendo las cosas a medio mundo y no al enfermo, que es pues quien tiene que decidir qué hace, ¿no? Pero bueno, también eso es mucho de educación. Pero podemos meternos en un problema por andar haciendo cosas fuera de la norma, ¿vale? Y bueno, son estos los que yo creo más importantes para ustedes, pero también van a ver la Comisión Permanente de Enfermería, que es la norma oficial 019, que es una norma muy importante, consideramos en la escuela que ustedes conozcan, porque es toda la normatividad que ustedes tienen que respetar como enfermeros y enfermeras, ¿ok? Entonces, aquí viene también otro trabajo sobre la norma, y al final vamos a ver todos los organismos nacionales e internacionales que ustedes también tienen que conocer que implican dentro del trabajo de enfermería. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pues ahorita ya, adiós comisión, ya no hay, pero bueno, ahí está nada más el estandarte, que por cierto, la misma presidenta quería desaparecer esta comisión, hagan ustedes el favor, pero bueno. Y otros organismos internacionales como el Consejo Internacional de Enfermerías, la OMS y la OPS. ¿Qué es lo importante de estas organizaciones? Que si México es parte de estos organismos, tendríamos que hacer propios sí o sí las recomendaciones que nos dan. O sea, no, cuando tú firmas un tratado internacional, tu estado, ¿no? Nuestro estado, firma un tratado internacional, se compromete a respetar lo que dice el tratado. Si no, ¿para qué lo firmas? México tiene N cantidad de tratados internacionales firmados, pero no nada más es firmarlo, es tomar en cuenta las indicaciones que te van dando estos organismos. ¿Por qué? Porque se supone que ellos están haciendo la investigación a nivel Latinoamérica o a nivel mundial y pueden decirte y darte muy buenas recomendaciones. Entonces, lo que tendríamos nosotros que hacer es bajarlo a lo nacional e irlo aplicando. Por ejemplo, la OMS dijo, cuando estábamos en pandemia, todo el mundo ocupe cubreboca. Y aquí la gente que estaba en la autoridad dijeron, no, aquí con nuestros santitos nos libramos, ¿no? Y pues vean el contagiadero que hicimos, sobre todo personal de salud. Entonces, para eso son los organismos internacionales. Eso es lo que ustedes van a hacer en su actividad, el caso práctico, el análisis de la norma y los organismos internacionales, ¿vale? ¿Dudas? Si alguien tiene alguna duda, nos volvemos a conectar porque ya me va a cerrar el Zoom, pero si no tienen dudas, pues bueno, ya aquí le dejaremos y estaré yo viendo sus trabajos en plataforma, ¿vale? Profesora, disculpe. Sí. Ayer estuve revisando la actividad, bueno, el contenido, y no nos deja abrir el video que nos dice ahí del contenido. Ah, sí hay un video. ¿Qué crees? Que ya se lo comenté a la maestra Adriana de que no se puede abrir ese video porque yo no hice ese material, pero